El Señor les bendiga a todos. Amén. Estamos Amén. agradecidos con Él por su amor, Amén. por su bondad y porque nos da este privilegio de estudiar su palabra y también de orar. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos agradecidos con el Señor porque esta es la semana previa a nuestra gran actividad de crecimiento espiritual y de servicio al Señor. 7 días de oro. ¿Por qué murió Cristo? Van a ser 7 días para poder aprender Amén. de la palabra y responder a esa pregunta. Amén, amén. Pero el 8º día, como dice la pastora Virginia, cerramos con broche de oro. Amén. Y Amén. es un tiempo para servir al Señor. Toda la iglesia está orando y ayunando esta semana para que el domingo 24 podamos servir al Señor. Vamos a llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, la gente que el Señor ponga delante de nosotros para que vaya a escuchar la palabra del Así Señor es, y amén. sean bendecidos Amén. como nosotros somos bendecidos también. Amén. Entonces, hermana Dorita, hoy queremos orar por eso también. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, nos dé fuerzas y nos bendiga en ese tiempo que vamos Amén. a tener. Amén. Ore por Padre, nosotros, hermano. te agradecemos, Padre Celestial, Gloria a todos tu los nombre, cuidados tuyos. Gloria Te a tu agradecemos nombre, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, Gloria porque a tu nombre, nos das la Padre. vida, Ay, gloria a nos tu das nombre, Padre. tus cuidados y también nos das ahora, Señor, la bendición de orar por lo que va a pasar, Señor, la próxima semana en nuestra iglesia, en cada hermano que vamos a estar todos orando, ayunando, intercediendo a favor de nuestros invitados que vamos a llevar, Señor, a esa fiesta espiritual, a ese momento, Señor, donde se va a presentar la palabra tuya para que todos los que todavía no te han recibido en sus corazones puedan hacerlo, papito lindo. Desde ya nosotros pedimos que tú toques el corazón de aquellos que van a ser invitados, Padre, para ir a la iglesia el domingo 24. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso. Y hoy ponemos en tus manos también las peticiones de nuestros hermanos, las necesidades que hay, Señor, de provisión, de protección, de sanidad, Señor. Que tú te manifiestes también trayendo paz, trayendo victoria espiritual a cada hijo tuyo. Gracias, papito, por oírnos. Gracias por ser tan bondadoso, porque tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros te clamamos con fe que tú seas el que obres en cada uno, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿Qué papi, tal, hijo? bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición estar en este tiempo precioso que el Señor nos ha permitido. Ayer en la iglesia recibimos una palabra del Amén. Señor, pero también vimos a la iglesia organizada, lista para poder servir. Y era una palabra para entender que no es en nuestras fuerzas nuevamente, que no es en nuestras habilidades, que no es porque tengamos algo especial, sino es en el poder del Espíritu Santo que Él nos va a usar. Amado hermano, esta semana y la semana que viene es un tiempo especial para buscar del Señor, para crecer espiritualmente, pero para ser útiles en el reino del Señor. Y yo sé que usted va a apartar un tiempo para orar, para leer su palabra, para invitar y para cumplir con todo ese plan que el día de ayer, como bien decías, hacíamos como iglesia. ¿Para qué? Para alcanzar a más personas para el reino del Señor. ¿De qué se trata estos 7 días de oro? ¿Por qué murió Jesús? Y para que podamos entender la razón por la cual Dios envía a su Hijo al mundo a morir y qué beneficios tenemos nosotros por esa bendita muerte. Amén. Que Él selló con su resurrección.
Yo sé que usted entiende que el Señor murió por nuestros pecados, pero hay muchas más cosas en la palabra del Señor que nosotros debemos de apropiarnos de esas promesas, apropiarnos de esas verdades. Amén. Para entender lo grande y valiosa que es la salvación y, por supuesto, para poder predicar esa salvación a las demás personas. Y entonces el domingo 17 comenzamos esta actividad, pero también el domingo 24 tenemos nosotros un tiempo para servir al Señor. Amén. Todos estamos orando, ayunando, pidiéndole a Dios para que ese día nuestra iglesia sea visitada por muchas personas. Amén. Y que Dios toque a esas personas para que también reciban una bendición. Amén. Amén. Vamos entonces ahora a nuestro estudio. Estamos estudiando los dones espirituales que aparecen en la lista de 1 Corintios capítulo 12. Ya estudiamos el primer segmento, porque dividimos los dones en 3 grupos, ¿verdad? Los dones de revelación, que es el don de sabiduría, de ciencia y de discernimiento de espíritus, como dice la palabra. Y estamos en los dones vocales, inspiración o expresión. ¿Cuáles son esos dones? Profecía, don de lenguas e interpretación. Amén, amén. Ahora, el primer don que vamos a estudiar de este segundo bloque es el don de profecía, que hemos estado estudiando. Profecía. Y hay algunas consideraciones básicas que debemos recordar para poder entender mejor este don a la luz de lo que dice la palabra. Por supuesto. Porque lamentablemente hoy hay mucha tergiversación en eso. ¿Cuál es la primera consideración? No debemos confundir el don de profecía con los profetas del Antiguo Testamento. No es lo mismo. No hay una forma de comparar o de tratar de hacer lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Ningún creyente, por muy espiritual o dotado de cualquier otra clase de habilidades que tenga, puede compararse a aquellos hombres. Por una simple razón: ellos fueron escogidos por Dios para escribir su palabra, y la palabra ya está escrita, ya no podés. Con ellos sí podemos decir, ellos eran la voz de Dios para el pueblo. Exacta, pero era una voz de Dios. Exacto. Soplada. Yo te digo, decí hola, hola. Decí gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay una cosa bien interesante, no solamente hablaban con su boca, sino los puso a hacer cosas. A varios profetas los puso a hacer cosas que iban contra toda la voluntad del hombre, pero ellos sabían que debían de obedecer a cabalidad todas las órdenes que Dios les daba. Es diferente también, porque el profeta del Antiguo Testamento tiene dos trabajos básicos: anuncia y denuncia. Él anuncia y denuncia. Y fíjate que por eso que decías de denunciar, en los 2 grupos que hemos estado estudiando, ¿verdad? Los que no creen en los dones y los que sí creen en los dones. Los que no creen en los dones han tomado esto también malentendido, porque piensan que dar una profecía es denunciar, digamos, la corrupción que está sucediendo en el país. Como llegaba el profeta ante el rey de Israel de parte de Dios a decirle lo que estaba haciendo mal con su pueblo. Nosotros no somos el pueblo de Dios en cuanto a israelitas, no venimos de Israel. La nación nuestra no es la nación escogida por Dios. Yo no puedo llegar a decirle a mi autoridad que está haciendo mal, aunque esté haciendo mal, porque no es mi función. Yo soy un simple ciudadano que debe de acatar, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, las órdenes de los gobernantes. Entonces no es esa denuncia, ¿verdad? El trabajo civil que hizo Martin Luther King, el pastor Martin Luther King, el trabajo civil que él hizo, un trabajo maravilloso. Ahora, podemos decir nosotros que ese trabajo es trabajo profético. No, profético a la altura de esto. No, absolutamente no. Y con eso, perdona, no estás menospreciando, digamos, la parte que no solo él, sino mucha gente hizo, sobre todo en ese tiempo. Lo que pasa es que malentendemos la función del profeta, tanto de los que dicen, no, es que este es un profeta, como era. Yo oí a alguien un día, a una persona de estas que se autonombra profeta, decir que
él tenía el espíritu de Elías. Entonces, amado hermano, y fíjate vos de que en esos videos que él sube mucho, porque empecé a como a estudiar un poquito lo que él decía, él empieza a hablar de cómo Jezabeles se le han presentado a él en su vida y él entiende cómo va a ir peleando y empieza a hacer unas mezcolanzas de un montón de cosas y no es ni ese tipo de profeta, ni tampoco que me voy a ir a parar delante de mis autoridades civiles a denunciar su corrupción. Ahora, ¿cuál es la segunda consideración que queremos decir? Este don es nuevo y particular. Escuche, es nuevo, pero no solo nuevo. ¿Es particular de qué? Del Nuevo Testamento, dado a la iglesia para la edificación de la misma iglesia, no para destruirla, no para dividirla, para edificarla. Ahora, hay una tercera consideración. No debemos confundir la predicación con la profecía. La profecía, porque también eso es otra cosa. Las personas que hoy no creen que el Espíritu Santo puede usar a una persona con esos dones, dicen que predicación y profecía son sinónimos. No son sinónimos, porque entonces si fuera sinónimo, se le quita lo sobrenatural al don profético, y el don profético es sobrenatural. ¿Y dónde creo yo que nace mucho de esa idea? En el malentendimiento de que los profetas de ahora dicen tener autoridad. ¿Cómo tiene la autoridad? Entonces ahí es donde han tratado como de quitarle ese problema, pero se fueron al extremo de pensar que Dios ya no va a hablar a través de una persona que tiene el don de profecía. Correcto. Ahora, la predicación proclama y expone las escrituras. Exacto. La misma palabra. Entonces, la profecía está hablando de una circunstancia específica. Y por supuesto que no va a contradecir lo que la palabra dice. No, que es otra de las cosas que vamos a ver más adelante. Y fíjate que yo pensando hace unos días en este tema, hay gente que dice que está predicando, pero la predicación debe de ser bíblica. Y hay gente que tampoco está predicando, porque lo que menos están predicando es la palabra. Entonces, tanto puede caer a una persona en el error de decir, yo estoy predicando, y no está predicando, no está hablando nada de la palabra, o pensando que están dando una profecía cuando lo que están diciendo pues no tiene nada que ver con una profecía. Digamos, yo recuerdo, fíjate Pablo, que en una entrevista, no sé quién y en qué tiempo, cuando Fidel Castro estaba vivo, una persona lo entrevista y le hace una pregunta. Como no sé cómo le dijo, pero le pregunta a Fidel Castro, ¿usted ha leído la Biblia? Y le dice, sí, me gusta leerla, le dice. Sí. Me gusta leer la Biblia, le dice. Y hay pasajes especiales que a mí me gustan. Sí. Por ejemplo, le dice, cuando Jesús le dio de comer a la gente que tenía hambre. Sí, pues claro. Ahora, por el contexto político, sí, la tendencia filosófica de él, entendió que Jesús estaba supliendo el hambre de la gente solamente. Y después de ese acontecimiento, Jesús mismo les dice, ustedes me están siguiendo solo por la comida, y los regaña. Entonces, yo he visto a hermanos predicar casi como Fidel Castro. Agarran un versículo, un texto, pero dicen lo que ellos tienen intención de que la gente oiga, y no lo que dice exactamente la Biblia. Totalmente. Porque vos dijiste una cosa que es bien importante ahorita, hermano. El otro día que la gente vino por necesidad de comer, fíjate, Pablo, que hay una cosa bien interesante. En los tiempos de Jesucristo había hambre. Por supuesto, sí. Mucha hambre. Había hambre. Era rara la gente que comía carne una vez a la semana. Y que comían todos los días. Ese es uno de los estudios que hay, ¿verdad? Había hambre. Entonces, cualquier oportunidad de comer algo era aprovechada por la Totalmente. gente. Y no parece como un corazón bondadoso eso de ustedes vienen aquí porque quieren comer. Suena muy lo que pasa que Jesús en ese momento está diciendo,
No entendieron lo más importante que yo quise enseñar con ese milagro. A Jesús le importa el Por dolor supuesto. del que no tiene comida. Por supuesto que sí. Pero le importa más el dolor de la gente que no quiere darle lugar a Él. Porque comida vas a conseguir de alguna manera, incluso hasta robándosela. Pero lo que Él da no lo vas a encontrar de otra manera, sino hasta que le des lugar a Él. Entonces, en los dos extremos hay que mantener ese balance, ¿verdad? Tanto en el de la predicación y por supuesto que la profecía está, el don de profecía está, pero como decíamos, no es como el don del Antiguo Testamento. No son los mismos, no es la misma función, no es esa función de denuncia, no es la voz de Dios. Y sobre todo la profecía está para edificar a la iglesia. Ahora dice usted, hermano, yo me confundo, porque entonces el profeta, el profeta y no está hablando en nombre de Dios y el Espíritu Santo lo está usando. Sí, hermanos, pero mire, pues es como, yo no sé, usted de niño. Yo de niño tomé agua de mangueras. Cuando andaba jugando en la calle, ahí estaban los vecinos regando. Regálame un poquito de agua. Y entonces yo sé qué sabor tiene el agua de manguera. Y hay algunas mangueras industriales, profesionales, pero manguera. Esas de allá donde nosotros, en y aquel es diferente gran calor, del chorro de metal, ¿va? En aquel gran calor, ¿te imaginas qué sabor tenía esa? Sí. Hermano, la profecía, aunque venga del Espíritu, tiene agua de manguera. Es agua de manguera, tiene saborcito humano. Por eso, más adelante vamos a ver que la profecía tiene que ser juzgada. Y usted no está juzgando al Espíritu Santo. El agua que sale de la manguera, vamos a juzgar la manguera que la trajo. Y fíjate que hay una cosa bien interesante que estudiando un poquito de esto, la profecía es para la iglesia local. Es que ese es un mal entendimiento. No es pensando en la iglesia como el cuerpo de Cristo, todas las iglesias. No, Dios tiene una palabra específica para la iglesia local. Y ahí es donde todavía se ha tergiversado más el don de profecía. Porque hay gente que lo que anda es dando palabra por un montón de lados y no tiene una iglesia local a la que él pueda ver y evaluar y estar viendo que la profecía que se está dando en verdad está edificando a esa congregación. No los vuelve a ver nunca probablemente en la vida. Eso es ya vamos a estudiar eso un poquitito más detenido, pero lo que tenemos que decir, otra consideración es la palabra de Dios delimita en propósito y en objetivo el don. Ahora, mire qué tan importante es la profecía para el creyente. 1 Corintios 14:3. Mire el propósito, porque no es un propósito sencillo, es algo sumamente importante para la vida de nosotros, de cualquier hijo de Dios. Léalo con nosotros, por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Son tres cosas básicas y fundamentales que cualquier persona necesita en su día a día. Mire, pues, delimita. O sea, le marca la cancha. Mire, hermano. Es tan importante que los futbolistas jueguen en el terreno marcado dentro del cuadro, que fíjate que hay 3 árbitros. Sí. Uno del lado más largo de la cancha, el otro del otro lado más largo de la cancha y uno en medio. ¿Por qué? Porque al salir el balón, al salir completamente, ya está afuera. Ahí ya no se vale. Y ahora hasta pusieron cámaras, ¿verdad? Para ser todavía más exactos. Y ahora las pelotas tienen sensores para saber si salió, si entró en el marco. ¿Por qué? Porque es muy importante estar dentro de los límites. Y esa es una palabra que no... El cuadro. No estoy haciendo cruz. Mire, es un cuadro. Es un cuadro. El límite es importante. Cuadro, sí. El límite es vital, es fundamental. Entonces, aquí una cosa bien interesante es que algunas personas piensan que el ministerio profético es como, venga, dígame algo de lo que me va a pasar mañana a mí. Primero, no tiene que ver con mañana, tiene que ver con mi condición hoy, que por supuesto tiene implicaciones para mañana, pero no es decirme, mira, viene tal y tal cosa para vos en 15 días. No, como parecido al horóscopo. Y fíjate cuidado, que, hermano, si somos honestos, vos y yo hemos necesitado que alguien nos edifique y nos ayude a edificarnos. Correcto. Que nos exhorten, que nos consuelen.
Entonces no podemos menospreciar, porque algunos leen esas 3 cosas y dirán, ay, pero ahí el don de profecía no es como chenenenen, como lo que nosotros quisiéramos que tuviera. Sí, pues. ¿Quién de nosotros no va a necesitar o no necesita día a día ser edificado, exhortado y consolado? Mire, hermano, por muchos años, pero una cantidad de años increíble, desde antes que nosotros viviéramos aquí en la capital de Guatemala, yo pasaba por un lugar que está entre San Agustín, Acazahuastlán y Teculután, y había una, ¿te acordás? Sí, viniendo para la capital del lado izquierdo queda. Una pared, sí. Una pared que era una casa que intentaron hacer y sí, hasta está. Hace poco, unos 2 o 3 años atrás, comenzaron a hacer algo ahí. Y yo no sé si te diste cuenta la última vez que pasamos por ahí, que ya la dejaron tirada otra vez. Oh. Y yo me recuerdo eso porque lo hemos hablado, pero me recuerdo también porque con mi tío, con Saúl, veníamos un día, yo lo traía a Alex. Ajá. Y me recuerdo, es que esa pared está en maldición, vos me dice, esa pared nunca la terminan. Y él se sabía, no me recuerdo qué era lo que me contó, pero su historia y que no sé qué. Y a mí me quedó como grabado en la cabeza porque llama mucho la atención que es un montón de block tirado y que no, pues una pared grande y que prácticamente está ahí de... Pero estamos hablando de 20, 25, 30, 35, 40 años de estar viendo esa pared ahí. Inconclusa. Ni se cae ni nada. Y oiga, mi hermano, ¿cuánta gente que asiste a una iglesia está por muchos años en la iglesia y como esa pared pelona? Porque necesita que le ayuden a ser edificado. Necesitamos ese ministerio. Exhortación, pero lo consolación. necesitamos donde Dios le marcó la cancha, en el cuadro ese. Amén. No que se salga de ahí, ¿verdad? Amén, así es. Amén. Amado hermano, antes de despedirnos hoy, recuérdese, esta semana es crucial para mi vida y para mi servicio al Señor. Decíamos ayer, qué lindo pertenecer al club Bendíceme. Claro. Estamos, hermano, habilitados para decirle, Señor, bendíceme. Pero ¿sabe qué? Ahora intégrese al otro club. Úsame. Y esta semana, oración y ayuno para lograr eso. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana en nuestro siguiente estudio. Amén, Dios les bendiga.